El asambleísta Juan Carlos Casanelli, asambleísta de Alianza País de la Comisión de lo Económico y Tributario, le hemos invitado para hablar también el tema del Código de la Producción, tema que está en sus manos, están abriendo el debate. Ayer están continuando con estos foros, con empresarios, trabajadores y todos quienes se suman, lo hicieron en el ex Senado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hay una mezcla de conceptos, hay una mezcla de confusiones en lo que tiene que ver al tema del salario digno. De dónde se van a coger dichos recursos, de dónde van a salir, cómo se van a pagar, el 14º, utilidades, en fin. Eso es lo que tiene preocupado a los empresarios y también pues al trabajador, al obrero en general, que de una u otra manera no está bien entendido en el fondo, pero sí sabe que de una u otra manera puede afectarle o puede ganar también. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le están manejando ese tema? Sí, buenos días, muchas gracias. Yo creo que hay una confusión porque no se ha dado la lectura adecuada de lo que dice por lo menos el proyecto. ¿Quién no le ha dado? ¿Usted mismo? No, el código es claro. Primero, no afecta a los trabajadores, todo lo contrario. Todo es a favor de los trabajadores en lo que tiene que ver con el salario digno. Ya. Escuchaba a Renato Carló en la entrevista hace un momento y decía se va a prorratear el 13º, el 14º y finalmente cuando lo necesiten, posiblemente al no tener la cultura de ahorro no van a tenerlo disponible. No es así. El 13º, el 14º, las utilidades, las comisiones, son solamente un factor de cálculo para establecer cuál es el monto del salario digno. No se toca, se sigue pagando en las mismas fechas, pero si la suma de ese factor de cálculos dividido para los 12 meses no da un resultado igual a lo que hoy se estima que es un salario digno, que está en $336, tendrá el empleador que completar la diferencia de acuerdo al proyecto con las utilidades netas del empleador, no del 15% del trabajador. Ahora escuchemos a ver qué dicen justamente los empresarios, quienes también son parte importante de este tema del Código de la Producción. El polémico Código de la Producción en uno de sus capítulos propone la vigencia del salario digno y esta es la visión empresarial al respecto. Tampoco puede ser que se señale al salario digno como un instrumento de desarrollo, no es. Establecer un mecanismo no idóneo para llegar al salario digno, discriminatorio, es equivocado. El mismo que encierra riesgos para amplios sectores privados generadores de empleo, precisan. Porque habrán trabajadores cuyas empresas sí tienen utilidades y se pueda compensar ese valor al trabajador y otras no. A la pequeña industria, a la microindustria, a ellos les golpea. Nosotros hemos estimado que les golpea más o menos al 93%, o sea que es negativo, es restrictivo. En ese sentido consideran infructuoso al instrumento legal que reposa en la Asamblea. Si no le hacen caso al sector productivo, el destino de este código es una letra que estará ahí hasta que algún día a alguien se le ocurra reformar algo que no fue debidamente consensuado. A la que incluso recomiendan a manera de advertencia. Que dejemos de hablar de un código de producción mientras no se eliminen aquellas trabas que tiene el productor ecuatoriano, como el anticipo del impuesto a la renta, como el pago de impuestos a las tierras rurales, como el pago a la salida de capitales. Este es el momento de retirar el proyecto, para que se lo tramite de manera normal, no al apuro. El apuro nos va a llevar a problemas futuros. Manuel Sarmiento Beltrán, RTU, el canal de las noticias. Problemas, los empresarios lo dicen. Claro, y también dicen que es el momento de retirar el proyecto, como también me parece que eso es un sentido que siempre escucho en los sectores de oposición, que cada vez que hay un proyecto en discusión, antes de discutirlo, hay que retirarlo. Yo no creo que es el momento de retirar el proyecto, es el momento en que todos debemos sumar para sacar de este proyecto la mejor ley posible. Yo coincido, por ejemplo, y estamos analizándolo en la comisión, en cuánto esto puede impactar o no a las pequeñas empresas, y también coincido, y lo dije en su momento en la discusión del Código de Equidad Tributaria, de que el anticipo obligado de parte de los empresarios es un problema, sobre todo para las pequeñas empresas. Esos son temas que los estamos discutiendo a nivel de la comisión. Por supuesto. Ahí no hay incentivos. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas medianas y grandes ya pagan, por ejemplo, el valor mínimo del salario digno, que insisto, está en $330. La mayoría lo paga. Y si lo paga ya no es necesario aplicar este. No digo perjudicar, pero es un tema que hay que revisar. Lo que se está buscando es incentivar, lo que se está buscando es desarrollar. Bueno, hay una serie de medidas de incentivos. ¿Una tal vez que podamos conocer de un incentivo para las pequeñas? Para las pequeñas, por ejemplo, la posibilidad de estar en zonas de desarrollo especial,
que les permitan producir en condiciones que actualmente no tienen, o para las pequeñas la posibilidad de acceder a créditos con incentivos tributarios que puedan permitirles desarrollarse, porque lo que se busca es que haya un desarrollo, sobre todo de las pequeñas y de las medianas empresas, sumado obviamente al gran impulso de las industrias grandes. ¿O puede ser el cierre definitivo también? No. Esos agoreros del desastre no son correctos. Lo importante es que se vea que este Código de la Producción, más allá del salario digno, tiene reformas completas a temas tan complicados y complejos en el país, por ejemplo, como la ley de aduanas. El impuesto a la salida de capitales. Cuando el impuesto a la salida de capitales realmente se lo discutió y se lo estableció, no como un mecanismo realmente recaudador de impuestos, sino como un mecanismo para prevenir de alguna manera o desestimular la salida de dólares, y es un tema que se mantiene así. Ahora, este Código de la Producción, ¿en quién pensaron ustedes? ¿En el mediano, el pequeño, el mediano, el gran empresario o en función de país? Bueno, nosotros como comisión no lo desarrollamos. Este es un proyecto que viene del Ejecutivo y que viene discutiéndose por lo menos un año atrás y que se viene discutiendo a nivel de distintos ministerios que están relacionados. Y obviamente, pues lo que usted puede notar en las finalidades de este código es definitivamente que es en función de un país que necesita producir, que necesita afiancar su economía en la producción interna, y en base a eso, en un sistema dolarizado, poder hacer sustentable el modelo económico. Usted lo debe haber analizado muy detenidamente, algo le ha de preocupar en el fondo también. Bueno, a mí, le insisto, si hay dos temas que los estoy revisando y los estamos revisando a nivel de la comisión, y mis consultas dentro de esta etapa de socialización van en ese sentido. Primero es al hecho de que se mantiene todavía el pago de impuesto mínimo. Ese pago de impuesto mínimo siempre fui contrario. Yo no creo que a través de medidas económicas hay que de alguna manera dejar de buscar mecanismos que permitan sancionar a los evasores. Si es que hay evasores, sanciónenlos, pero no generalicemos con el pago de impuesto mínimo. Creo que sí le quita capital de trabajo definitivamente, y obviamente tenemos que analizar el tema del salario digno, pero no en base a la fórmula que se ha discutido. No, hay que ver cuánto afecta en un momento dado, por ejemplo, a los trabajadores cuando no hay una utilidad prevista en la empresa, porque ahí el salario digno no permite, dentro de lo que está en el código, tomar dinero de ninguna otra forma, y simplemente hay trabajadores que sí obtienen ese alcance, y en las empresas donde no hay utilidades no se puede hacer. Oiga, que quede claro que no se van en contra de la gran empresa. No, todo lo contrario. O sea, y los empresarios lo conocen. Nosotros hemos conversado fuera de cámara con los empresarios, y los empresarios les preocupa líneas como la del salario digno, pero definitivamente encuentran, y así lo han manifestado en este Código de la Producción, un incentivo definitivamente importante. Código de la Producción, al término del 2010, vamos a empezar el 2011, se habla de un crecimiento. ¿Va a ayudar a crecer este Código de la Producción? Bueno, yo creo que deja sentadas bases definitivamente para el establecimiento y fortalecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas a partir del próximo año. Eso es lo que se intenta, por eso entra como económico urgente, porque es necesario dentro de todas las leyes que estamos tratando, empezar a darle prioridad a leyes como estas que, insisto, apuntalan en el esquema productivo del país. Dentro de este marco han socializado el tema con todos, a excepción de los trabajadores que son parte involucrados. No, nosotros comenzamos la socialización ayer, obviamente estuvieron presentes quienes han trabajado en la elaboración del proyecto para responder las preguntas de un foro que hizo la comisión en el ex Senado, que va a continuar el día miércoles a nivel de la comisión, porque hoy tenemos sesión de pleno por otros motivos, y que en ese sentido pues está invitada a toda la ciudadanía. Una inquietud más, el tema del impuesto a la renta, la reducción, ¿con esto va a perjudicar justamente al Estado el ingreso de algún capital? Bueno, depende de qué capital. Cuando se hablan de nuevos capitales, porque lo grave sería incentivar con este tipo de deducciones de impuesto de la renta a negocios antiguos, porque si fuera así, entonces la base actuarial que tiene el SRI perdería recursos, pero si son negocios nuevos, nuevas inversiones, además en materias totalmente innovadoras de tecnología, de ecosistemas, etcétera, de cuidado de ecosistemas, ese rato no afecta en nada, y más vale, efectivamente se deja de percibir, pero por otro lado se está generando una serie de ingresos vía terceras y cuartas fuentes. Doctor Casanelli, usted dijo la pequeña industria, el pequeño empresario, ellos ya se quedan un poco preocupados, tal vez porque pueda de una u otra manera golpearles a ellos
su bolsillo, su economía. Yo creo que el empresario responsable sabe lo que está... No, el empresario responsable, el pequeño, el mediano, el grande, pero sobre todo el pequeño. El que está creciendo. El que está creciendo necesita estímulos económicos, necesita estabilidad, necesita reglas claras. Se intenta a través de este código de la producción darle incentivos económicos, darle mecanismos para acceso además a crédito. ¿Esos incentivos económicos cómo van a ser? Por ejemplo, la CFN en un momento dado, toda la banca pública está volcada no solamente a entregar créditos, sino que dentro de este mismo código se establecen, por ejemplo, garantías que pueden ser estructuradas sin necesidad de pedírselas al empresario para que los créditos en un momento dado puedan fluir y puedan llegar no a los que tienen ya un exceso de riqueza, sino más vale a los que quieren comenzar y le falta ese incentivo adicional que tiene que venir definitivamente del Estado. Entonces hay recursos que van a poner justamente en esa banca. Los recursos están viniendo desde es una política de Estado desde hace más de año y medio, donde el Estado empezó a exigir a través de distintos mecanismos que la banca privada, la misma banca pública, las inversiones públicas regresen al país. Esas inversiones son canalizadas definitivamente y este código de la producción lo que ayuda en su gran mayoría, pero es un tema, insisto, que estamos discutiendo en la mesa, es a apuntalar esas políticas económicas. El asambleísta Juan Carlos Castanelli de Alianza País, ¿pensando en país? ¿Así? Siempre pensando en país. Con este tema de la productividad. No en el movimiento, sino en un país que sea sustentable en el tiempo, en su desarrollo. Insisto, tiene un modelo sujeto a una dolarización. Tenemos que competir, tenemos que producir internamente, tenemos que llegar a exportar, pero siempre precautelando que existan condiciones de equidad interna, que existan condiciones de respeto a la soberanía alimenticia, condiciones de un uso adecuado de la tierra, condiciones de un uso adecuado de los recursos económicos, que esta vez sean distribuidos de la mayor manera posible entre ricos, medianos, pequeños, pero que sirva para fomentar la producción. De carácter económico urgente, tienen 30 días, ¿cuándo entraría a su debate o a su propuesta final? Bueno, nosotros en la comisión el informe para primer debate lo votamos este día viernes, lo que quiere decir que este viernes. El Pleno lo trataría la próxima semana el primer debate. Nuestro último plazo para aprobación como asamblea es el 20 de noviembre. Yo estoy seguro que este tema será debatido oportunamente.